Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Dios les bendiga grande y sobremanera abundante. Nuevamente estamos aquí para hacer un video más con la ayuda del Señor. Agradecemos a nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y le pedimos y le rogamos su ayuda, su misericordia y bueno, que nos respalde a través del Espíritu Santo. Sea la gracia del Señor con todos los que escuchen este video, como así con mi vida. Así que Dios la bendiga grande y sobremanera abundante. Bueno, este video que voy a hacer vamos a tratar sobre lo que es la parte de la hipocresía. Parte de la hipocresía, más bien sería herejía o sería corrupción. La corrupción en el Evangelio, en todas las áreas, es terrible, hermano, es terrible cómo se adapta la gente tan rápido, quizás para convertirse al Evangelio, para convertirse a Cristo Jesús, porque el Evangelio es de Cristo Jesús, quizás cueste mucho, pero para desdoblarse y para cambiarse, para descristianizarse, yo le llamo descristianizarse. Cristianizarse es arrepentirse y convertirse, volverse un cristiano, pero descristianizarse es dejar de creer en Cristo, dejar de tener al Señor como Señor, es vivir la vida como un ser mortal, nada más, como un ser mortal, como una persona que no cree en Dios ni cree en nada, que no se preocupa, que no tiene preocupación por nada, que vive el día a día. Y yo puedo decir, están muy equivocados. Dios vive, Dios existe. Yo le voy a buscar un video, a ver si lo puedo encontrar. A ver si lo puedo encontrar, entonces le voy a poder le voy a poder comentar. Alabado sea el Señor. Mire, por eso digo, necesito una notebook y no tengo el dinero para comprármela, porque si no me la compraría. A ver, vamos a buscar un video que yo quiero que usted se dé cuenta que yo no estoy mintiendo, ¿no? O sea, a ver si lo encontré, y si no, a ver,
Bueno, bien, Dios les bendiga entonces, hermanos y amigos en Cristo Jesús. No encontré el video, pero bueno, no importa. Vamos a esto. Me cuesta creer que quienes dicen creer en Jesús no se adapten a su palabra, se comportan como seres irracionales. Creo en Dios, dicen, pero yo no voy a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué es creer para ello? Pero yo no voy a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué es creer para ello? Un cristiano, un verdadero cristiano y una verdadera cristiana está expuesto, hermano. Y yo creo que fue el primero que expuso a su Hijo, fue Jesucristo. Fue Dios Padre, fue Dios Padre, expuso a su Hijo ante el mundo. Fue vituperado, fue calumniado, ¿no es cierto? Fue azotado, fue crucificado, fue herido, fue despreciado por todos. Y por eso digo, fue expuesto, se expuso al vituperio. Sin embargo, el cristiano no quiere ser expuesto, no quiere exponerse a nada, quiere creer en Dios secretamente, no públicamente, quiere creer secretamente. Y bueno, yo digo, ¿para dónde van? ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? Esa es mi pregunta. ¿Usted cree que estos pastores nuevos del Evangelio moderno los guían? Pero ¿hacia dónde los guían? Porque yo puedo ver quienes predican nerviosamente, y predican gritando, haciendo alarde, como si estuvieran poseídos, como si fueran hombres poseídos. Ahí se puede dar cuenta usted de que no es el Evangelio de Cristo el que se está exponiendo también. No es el Evangelio de Cristo que se está enseñando, que se está entregando, que se está dando al mundo. Lo que de gracia recibiste. No es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es un Evangelio de amor, de fe, de amor, de misericordia, de bondad. Pero estos predicadores de la gritera, ¿usted qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Que son hijos de Dios? ¿Que son siervos de Dios? ¿O que son personajes que más deberían estar en el rubro político que como predicador de la palabra? Ese nerviosismo, esa gritería no corresponde porque no se está divulgando el Evangelio de Cristo, sino que lo que se está haciendo subliminalmente es hacer que la gente se note que es una persona de impulso o alguien que tiene retórica, alguien que tiene capacidad,
que tiene luz de Dios, dicen algunos, o que tiene sabiduría de Dios, que es un varón de Dios, que no le interesa ir al ser vituperado. Nunca va a ser vituperado. ¿Usted lo ha visto que sean vituperados? No. ¿Y por qué no? Porque la corrupción, yo escucho a ciertos políticos que hablan de la corrupción, los escucho. Y quisiera saber dónde está la corrupción, y cuando empiezan a hablar, es difícil que se dé cuenta cualquier persona de cómo realmente están corrompidos. Entonces en el Evangelio es la misma cosa. Uno tiene que tener mucha sabiduría de parte de Dios para darnos cuenta de que tal o cual persona no está haciendo otra cosa que siguiendo la influencia de otros que han alcanzado, según ellos, entre comillas, grandes victorias, multitudes, han alcanzado a naciones, a multitudes. Y la verdad, hermano, que de lo dicho al hecho hay un terrible trecho. Usted fíjese, la palabra de Dios prohíbe a la mujer, por ejemplo, ser pastora, tomar las riendas de un pastorado, lo prohíbe. Y usted lo puede ver en 1 Corintios, creo que es 1 Corintios, alabanza al Señor, 14, 34, vamos a ir a 1 Corintios 14, 34, para que vea que no estoy para desacreditar a nadie, o menoscabar a nadie, o menospreciar a nadie, sino simplemente predicar el Evangelio, ya que al Dios que yo predico todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Si nos arrepentimos de corazón, también somos perdonados. Si empezamos de nuevo la carrera cristiana, también somos ayudados, fortalecidos e iluminados. Pero si preferimos nuestra capacidad que nos vieron, entonces cualquier mediocre, o como dice el Evangelio, indocto, va a decir, pero ¿cómo usted hace caso de esto, pastora? Pastora, ¿dónde está ese ministerio? ¿Dónde está ese ministerio guardado, escondido? Pastora, mira, a ver, 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces,
Entonces, ¿cómo es que lo que está diciendo que no le permite que las mujeres hablen en las congregaciones es que tomen el rol de pastor? Ese no le es concedido en el reparto de los dones espirituales. No le es concedido. ¿Dónde está? Mira, hay personas que tienen talentos, verdaderos talentos, hermosos talentos, que yo quisiera tener y que no tengo porque, bueno, no se me fue dado eso. Y siempre digo que si yo lo tuviera, lo andaría haciendo, andaría trabajando ese talento. Pero bueno, así lo quiso el Señor. Y al que me refiero es al don o el talento de la música, del canto. Sin embargo, hay quienes lo pueden hacer. Hay quienes tienen estos talentos y sin embargo no lo quieren hacer. No porque ese de la esquina o aquel de allá o esto de aquí o estos poquitos o estos de allá son insignificantes para el talentazo que soy yo, para el capacitado, para la capacitada que soy yo, para la gran cantante o el gran cantante que soy yo. Esto no me significa ni siquiera una pobre ofrenda. Hermano, anunciar el Evangelio no se debe hacer por ofrendas, pero tampoco se debe hacer a quien yo quiero, sino a todo el mundo, como el Señor lo dice, a todo el mundo, porque eso es lo que dice el Señor, que se debe notar que somos cristianos, que somos hijos e hijas de Dios, que hemos creído en Dios, que hemos recibido a Jesucristo, que el Espíritu Santo está con nosotros. Alabado sea el Señor. Pero pareciera que día a día, y no me doy cuenta, que día a día va menguando el cristianismo. ¿Y sabe lo que está creciendo? La corrupción. Los corruptos están abrazando el mundo. Y eso no los manda Dios, sino Satanás, el diablo. Porque si los mandara Dios no serían condenados. Como no los manda Dios, son condenados. Alabado sea el Señor. Nos dice claramente condenados, pero dice, alabado sea el Señor, que nosotros debemos ser de luz, hijos de luz. Que la luz de Cristo ilumine a los demás. Que lo que Cristo hizo en nuestras vidas se note en los demás. Alabado sea el Señor. Que puedan honrar, alabar y glorificar a Dios. En esto de las griterías, en esto de las payasadas, en esto de que Dios me está iluminando, Dios me está diciendo, Dios me dijo esto, Dios me reveló, Dios me mostró en sueños, Dios aquí, Dios allá. Eso no es, o gritería y zapateo y cuestiones como para controlar las mentes o las masas. La palabra del Señor lo relata como una piedra de tropiezo para las personas, como escandalosas campañas, escandalosos individuos, escandalosas mujeres que andan ahí muchas veces livianamente y que están haciendo como que son las grandes siervas de Dios que Dios escogió, porque ya el hombre no está haciendo las cosas. No es así. Si el hombre a quien le dejó el mérito, puedo decir, el deber
de pregonar el Evangelio no lo hace, pues el mundo se perderá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es Dios de confusión, ni tiene sombra de variación. No pueden cambiar la letra. Quien cambia la letra es un anticristo. Quien va en contra de lo que está escrito, va en contra de Cristo, no en contra de los demás, o mi iglesia permite todo, porque eso es corrupción. Eso es corrupción. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a los versículos que tengo por ahí. Tengo uno aquí que dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Ahora, yo le pregunto a esos que van a debatir con el cura Luis Toro, si ese cura ha sido levantado por el Señor para avergonzar al cristiano evangélico, debería predicar bien y no burlarse ni ir a la contienda con nadie, porque hay un versículo que los ángeles, teniendo mayor autoridad y poder, no profirieron palabras de maldición contra el diablo, sino que dijeron: el Señor te reprenda. Sin embargo, de la voz de este cura, Luis Toro, podés escuchar, y de otros curas que lo he escuchado, decir los herejes, es decir, separados. Son los separados, esos son herejes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la herejía? ¿Cuál es la herejía cometida por el cristiano evangélico? Ninguna. Porque si pregona verdaderamente el evangelio, es un santo, no un hereje, ni un separado. No, porque no va a pasar a ser hereje o separado porque no adora a María. ¿Quién es María para adorarla? La madre de Jesús, la mujer que Dios escogió para que Cristo Jesús se hiciera visible. ¿Dónde sale en los santos evangelios? ¿Dónde lo enseñó Jesucristo o los apóstoles? De que debe ser adorada, que se le debe rendir pleitesía, que el hombre debe doblar las rodillas delante de ella. ¿Dónde dice semejante mentira? Alabado sea el Señor. Esos son inventos de hombre. Eso es corrupción. Eso es corruptible. Eso hace que las personas que creen y se arrodillen delante de una imagen muda, hueca y una cosa muerta, entonces esas personas no hagan más que ir camino al infierno, separados ellos de Cristo, conociendo, hablando falsamente, hipócritamente, pero no hablan la verdad, no declaran la verdad. ¿Cómo puede decir un católico: soy católico apostólico romano? Cuando tienen que ser cristianos, no católicos apostólicos romanos. Cristo no trajo el catolicismo, eso es mentira. Y ellos llaman católico
universal, quiere decir universal. Tampoco sembró una iglesia, tampoco respaldó una iglesia, ni aconsejó una iglesia. Eran 12 los apóstoles. Se supone que cada uno iría por cada una de las partes, sembrando el Evangelio de Cristo y haciendo discípulos. Por ejemplo, si yo me voy hasta Apocalipsis, alabado sea el Señor, voy a encontrar, alabado sea Dios, todas las iglesias a las cuales el Señor le habló, y no era una iglesia. La iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardi, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Son 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias. 7 iglesias, no una. Eso es una terrible mentira. Eso es ser hereje. Ser mentiroso es ser hereje. Ser embustero es ser hereje. Ser falso es ser hereje. Hacer que la gente adore los muertos es ser hereje. Encajarle en la cabeza a las personas de que adorando un pedazo de madera, sea parecido a un crucificado, sea parecido a una mujer, eso es herejía. Porque el hombre, que es gloria de Dios, y la mujer gloria del hombre, no está rindiéndole pleitesía al hombre, ni le está rindiendo pleitesía a Dios, sino que le está rindiendo pleitesía a una cosa que está hecha de ¿qué? De arcilla, está pintada con pinturas que son químicas, que tiene distintas caras. Eso es ser hereje. Mostrarle al mundo lo que Cristo no dijo que se anunciase. Él dijo: id por el mundo y predica mi palabra a toda criatura, y todo aquel que crea y se bautice, que crea en Cristo y se bautice, que crea en el Evangelio de Cristo y se bautice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice: pondrá las manos, en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. No dice en el nombre de algún muerto, ni clamando a los muertos, ni siquiera diciéndole al Padre Celestial, invocando al Padre Celestial. En mi nombre, dice Jesús, porque Él dijo bien clarito: mías son las potestades en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesucristo se echarían fuera todas las potestades. En el nombre de Jesucristo se pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesucristo se debe anunciar el Evangelio, y si anuncias el Evangelio en el nombre de Jesucristo, entonces anuncias verdad y no anuncias mentira. Ni me parece, yo creo, no sé, yo lo veo de esta manera. No, eso es mentira, eso es inseguridad, eso es falacia, eso es querer tomar dominio y control de las personas. Puede ser. Eso es dudar de Cristo. Eso es dudar del Evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo 2:14. A ver. Segunda de Timoteo 2:14. Bueno, acá tengo Primera de Timoteo.
Bien, aquí tengo. Pablo apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Fíjate bien lo que dice la palabra. Pablo apóstol de Jesucristo. No dice de María ni de ningún muerto. No dice de Dios Padre, sino Pablo apóstol de Jesucristo. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Claro, ¿por qué Dios es el Salvador? Porque Dios Padre no está diciendo Dios Hijo, está diciendo Dios Padre. Pero ¿por qué Dios es el Salvador? Porque Dios Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo. Por eso Él es el Salvador. Él envió a su Hijo. Jesucristo no vino por su entero gusto, ni vino por su entera orden. Él se expuso por amor al Padre, por obediencia al Padre, por amor a la creación. Alabado sea el Señor, el hombre, la raza humana. Bendito sea Dios. A Timoteo, verdadero hijo de la gracia, de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo nuestro Señor. Dios es el Padre, pero el Señor es Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina? Es lo primero que están haciendo, enseñando cualquier cosa menos la palabra del Señor. Embusteros, falsos, hipócritas, hijos del diablo, hombres con cara de bueno pero que son malos por dentro, que son astutos, que lo único que les interesa es el dinero, es lo que pueden sacar. A cuánta gente muchos han despojado de sus bienes terrenales. Y le dicen, porque cuando tiene que estar allá con el Señor, estos bienes terrenales se quedan acá. ¿Y por qué le tiene tanto amor? ¿Por qué le interesa tanto? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué lo desea tanto? Entonces él, el que es el predicador, no debería desearlo. El que es el predicador no debería interesarle. Y si no, tampoco mirar el valor de los bienes terrenales, porque son bienes terrenales y se lo está diciendo al dueño de los bienes terrenales, que no los va a necesitar ni le van a servir para nada en la otra vida, pues a él tampoco. Para que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a las fábulas de genealogía interminables que acarrean disputas, más bien que difamación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Perdón, me equivoqué aquí. Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Edificación, no lo que hacen esos mentirosos y falsos apóstoles, esos que se creen esos profetas que salieron ahora, o que salen día a día profetas. Todo día está apareciendo un sinvergüenza más, un mentiroso más. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Bueno, que se está cumpliendo la palabra del Señor, que se están cumpliendo las profecías. Alguien me dijo, ¿sabe que en China llovieron gusanos? Ay, ay, ay. Han llovido arañas.
han muerto por multitudes de pájaros. Ahora dice que han llovido gusanos, han llovido peces. Y decimos, ¿cuáles serán las señales? ¿Qué señales habrán? ¿Cuáles señales? Y la palabra del Señor dice, habrán señales en el cielo, habrán señales en la tierra. Y las que hay todavía no parecen señales. Y si estás viendo a los hipócritas, todavía no parecen señales. Incluso por ahí yo estuve viendo, ¿no es cierto?, un video donde dice el Papa, yo no entiendo cómo él lo dice, a qué se refiere, pero él dice clarito que Dios no existe y Cristo tampoco. Y hay un cura que dice Dios no existe y Cristo tampoco. Yo entendería que Dios no existe en los corazones de los hipócritas, de los mentirosos. Yo diría que Dios no existe, ni Cristo Jesús tampoco, en los corazones de los que una vez fueron cristianos y dejaron de ser cristianos porque así les pareció. No les interesó. O sea, el talento quizás a lo mejor cuando eran niños, a lo mejor cuando eran jóvenes, adolescentes, hoy en día no les interesa, hoy día ya no les significa. Entonces sí, es verdad, Dios no existe y Cristo tampoco no existe en los corazones de los hipócritas, en los corazones de los falsos, en los corazones de los, como dice la palabra del Señor, ni de los maldicientes, ni de los borrachos, ni de los afeminados, ni de los adúlteros. Claro que no existe Dios. Existe su concupiscencia en sus corazones, existe en sus mentes, sus deseos, como políticos corruptos. Dios no existe para los políticos corruptos. Existe la corrupción en sus mentes, existe la corrupción en su corazón. Yo creo que a eso es lo que se refiere el Papa, o a eso es lo que se refiere el cura ese. Porque ellos anuncian a Cristo. Bueno, pues entonces, pero también ellos lo anuncian a media, porque también le encajan todos los muertos. Y los que están en el purgatorio, cuando purgatorio no existe. Y si existe purgatorio, será en esta vida. Será en esta vida mientras tú vives, mientras tienes oportunidad de purgarte. Purgarte quiere decir limpieza, purgarte quiere decir preparación espiritual, purgarte quiere decir abandonar el pecado, purgarte quiere decir acercarte a Cristo, que es santo, 3 veces santo. Eso puede ser purgarte, pero no esperar morirte para irte a quemar un poco en un lago de fuego y luego después salir cantando rumbo al cielo. La palabra del Señor no habla de tal purgatorio después de los muertos, después de muertos. Es solamente el camino al infierno para los atrevidos, para los mentirosos, para los hipócritas, para los piedra de tropiezo, para los adúlteros, para las brujas, para los hechiceros, para los satanistas, para los atrevidos. Sí, allá para los mentirosos, para Satanás, para el anticristo, para el falso profeta, allá estarán en el lago de fuego. Para aquel que no cree realmente con el corazón, alabado sea el Señor, y no demuestra al mundo que es diferente al mundo. No. Quieren ser hijos de Dios y alzados por Dios, arrebatados por el Señor, pero ellos no se quieren exponer, no quieren ser igual que el mundo, quieren ser paralelos al mundo, solo con una mente privada de que los demás lo sepan, una mente donde solamente ellos tienen a Cristo en su mente. Como me dijo una persona, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, todo lo que se quiera, pero yo no voy a hacer de ridículo
Así como es eso entonces. ¿Cómo puedo pensar yo que cree en Dios si piensa, si dice, si ella cree o si él cree que predicar a Cristo, cantarle a Cristo es hacer ridículo? ¿Cómo es el asunto? ¿O no le ha amanecido todavía? Todavía está en la oscuridad. Todavía está en la oscuridad, todavía no le amanece, todavía no le ha salido el sol de justicia. Y lo que testifica, ¿qué es? Pura mentira, pura falsedad, pura hipocresía. Alabado sea el Señor. Vamos a otro versículo. Segunda de Pedro 2:18. Porque hablando arrogantes palabras de... A ver, espera un segundo. Arrogantes palabras de vanidad seducen con las concupiscencias de la carne y laxivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en el error. Le prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Claro, alabado sea el Señor. Mentir, de hablar de Cristo, pero decirle, le tenés que rezar unos 3 o 4 rosarios a María. Eso es corrupción, eso es mentira. Alabado sea Dios, eso no es cristianismo. No decir nada es ser cobarde y castigado, echado en el lago de fuego por mentiroso. Eso también es ser corrupto, porque tapa la corrupción, tapadera de la mentira. Bendito sea Dios. Segunda de Pedro 2. En el pueblo judío hubieron falsos profetas, y hoy los hay, como ese tal Ramírez, que dice que le profetiza a Argentina y al mundo entero. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el pueblo judío eran falsos profetas, y también entre ustedes lo habrán. Falsos maestros que encubiertamente introducen herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor Jesucristo que lo rescató. Porque con sus falsas profecías niegan a Cristo. Eso no se dan cuenta, claro que se van a dar cuenta. Si son neófitos, todavía no llegan a ninguna cosa, pero ellos son profetas para el mundo. El hecho de profetizar mentira, niegan la verdad, porque la verdad es Cristo. Niegan a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no los mandó a mentir. Ir por el mundo y predica mi palabra. No dijo ir por el mundo y miéntele a la gente. Profetízale cualquier cabeza de pescado. No dijo eso. Alabado sea el Señor. Pero eso es lo que hacen estos falsos profetas, que no deberían estar, pero que están para que se cumplan la palabra del Señor en ellos mismos. Y ellos saben que si no se les cumple, son condenados, son despreciados y van al lago de fuego. Mira, maestros que encubiertamente introducen herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción a esos profetuchos. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas
en sus zapateríos y lenguas y todo ese pentecostalismo y todas esas cosas que fueron inventadas por hombres, como la Virgen de los católicos, como el rosario de los católicos, como las mentiras de los católicos. Igual los evangélicos. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, porque la gente dirá, la gente deja de ser medieval. Entonces ve que es mentira. No, yo no dono más eso, y agarra y lo tira a la basura, o dice, no, si mira, ese es lo que se está enriqueciendo a costillas de los tontos. Agarran la Biblia, la tiran. Se perdió esa alma por culpa de esos perros. Ahí lo está diciendo. Porque en eso se convierten, en perros. Bendito sea el Señor. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por avaricia. Estos maestros los explotan a ustedes con palabras engañosas, que hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha, y su destrucción los acecha. ¿Estoy equivocado? Pues no. ¿Estoy equivocado que los explotan con sus palabras engañosas? No. Porque yo no vine al Evangelio para hacerme rico. Yo no vine al Evangelio, yo no busqué a Cristo. Cristo me buscó a mí. Y de eso estoy muy agradecido al Señor, de que Él tuviera misericordia de mí. Cristo me rescató a mí. Él me mostró su camino. Él me ha usado con tremendos milagros. Alabado sea el Señor, demostrando que realmente Él está a mi lado. Y le pido perdón por todas mis faltas, mis errores y por todos mis pecados, y los cuales me arrepiento y me avergüenzo, y le pido al Señor misericordia. No predico mi sabiduría. Yo podría ser muy sabio en mentiras, en falsedades, en hipocresía, porque el diablo te ayuda automáticamente, y eso es lo que están haciendo todos los mentirosos, todos los falsos, todo aquello que llaman a los cristianos herejes o separados. Son los primeros mentirosos que están adorando a los muertos, rezándole a los muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Está muerto, no hay más nada. Usted lo que puede ver son demonios, pero no muertos. Y si están muertos, ¿cómo le va a estar hablando? Mira, en Perú hay un sector que debe tener como unas 3 o 4 cuadras, por ejemplo, 3 o 4 manzanas, así, o 3 o 4 hectáreas, llena de huesos y cráneos, de tan viejos que están algunos partidos, huesos, pero de miles ahí, como la momia de Chinchorro y así otros tantos. Ahí están. Vayan a rezarle, a prenderle vela a eso, porque no pueden ser santos si ellos tal vez no vieron, ni conocieron, ni hablaron, ni dijeron nada corrupto. Prenderle vela, récenle rosarios, y van a decir, no, porque son huesos muertos, huesos blancos. ¿Y los otros qué? Eso es corrupción. Eso es ser corrupto. Nada más que le cambian. No, claro, no, todo es no. Todo es no. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 14:34 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz,
como en todas las iglesias de los santos, en todas, en plural, las en plural, iglesias en plural, de los santos en plural. Santos son los que alaban solamente a Jesucristo. Sé santo porque yo soy santo. No andes adorando muertos ahí para volverte santo, o siguiendo la enseñanza de un muerto. No sigues a Cristo, que está vivo y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y sigues a un muerto. ¿Cuál es la astucia? ¿Cuál es la sabiduría? Muerto el que adora al que adoran, y muerto el que está adorando. Los dos están muertos, porque Dios es Dios de vivos, y vivos en el Espíritu. Y el Espíritu viene a través de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y además que el Espíritu de la persona tiene que tener comunión con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo. Lee pues la gracia. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar ante bien, que se sujeten, como dice también en la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que las mujeres hablen en las iglesias. O sea, lo que está diciendo es que se pongan ahí como lo hace un gallo en un gallinero, que ya el gallo se calle la boca, que calle el pico, y ahora cacarea, o sea, ahora canta la gallina, y la gallina pisa, sí pisa, se llama pisar, la gallina, los gallos a la gallina. Entonces las gallinas empiezan a engendrar pollo. Bendito sea el Señor. No hay que decir nada, pastor. ¿Por qué? Porque se van a enojar con usted. Se enojará. ¿Qué le va a hacer? Mientras el peor enojo, o el que yo no quiero que se enoje conmigo, es el Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que será, el que ha de venir pronto, y su galardón con él, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Cristo vive, y el que no está con Cristo está muerto. Pero el que está con Cristo está vivo. El Señor mismo lo dijo, alabado sea el Señor. ¿Crees en Dios? Sí, cree también en mí. Entonces, ¿quién es el camino a Dios? Cristo. ¿Puedes ir por otro lado? No. ¿Te puede salvar María? No. Alabado sea el Señor. Nosotros no somos engendrados por ningún muerto. Somos engendrados en el Evangelio por medio del Espíritu Santo, acercados a Cristo. Y Cristo Jesús nos da potestad de ser llamados hijos de Dios Padre. Alabado sea el Señor. ¿Cómo cree que tiene a Cristo si no respeta su palabra? ¿Cómo puedes decir que eres pastor si lo que estás haciendo es mirando que nadie venga a tu gallinero? Porque enseguida te va a caer mal. Alabado sea el Señor. Vos fíjate que yo, por ejemplo, me venía el otro día un pensamiento. Así son muchos cristianos, como esos perros que van pasando, a veces que lleva atado 10 o 12 mascotas, y los perros que están allá detrás de las rejas se los quieren comer a mordisco, ladrando a los otros perros. Bendito sea Dios. Hermanos, Cristo nos enseña un camino de amor,
Usted lea Gálatas capítulo 5 versículo 22 y se enterará qué es el amor, qué es tener paz, qué es tener bondad, alabado sea el Señor, qué es tener misericordia. Usted no lo cree porque no lo conoce. Usted que sabe qué es tener amor, usted que sabe qué es tener gozo, usted sabe lo que es tener paz, usted sabe lo que es tener paciencia, usted sabe lo que es tener benignidad, usted sabe lo que es tener bondad, usted sabe lo que es tener fe, usted sabe lo que es tener mansedumbre, usted sabe lo que es tener templanza. Me parece que no. Usted está más abajo en las obras de la ley, en las obras de la carne. Como dice en el versículo 18, capítulo 5, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Y cuántos adoran estar bajo la ley? Y son exhortados por la ley, son corregidos por la ley. Y ellos se creen que están agradando al Dios Padre. Claro, porque son mejores que Saúl, mejores que David, mejor que todo, que el marido de la Jezabel. Más obediente que Sansón. Y todos. Eso se creen. Pero lamentablemente la ley no es para la iglesia. Lamentablemente el que está regido o corrige o exhorta a la iglesia, a la congregación con los libros de la ley, lo está haciendo mal. Porque son los libros de la gracia de Mateo, Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Y no es que se me ocurra a mí, sino que así es lo que dice la palabra del Señor. Es que usted tiene que leer los 27 libros para enterarse, con amor de querer ser libre. Si no, usted sigue esclavo de la ley. Mentiroso e hipócrita. En el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y toda ahí está, léalo y entérese. Si se encuentra ahí, salga de ahí. Porque dudo que se encuentre en el capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Dudo. Terrible, ¿no? Usted quiere que le aplaudan. Un aplauso para el Señor. El Señor no quiere que lo aplauda. El Señor quiere que te convierta. El Señor quiere que te arrepienta. El Señor quiere que cambie. El Señor quiere que sea santo. No te está pidiendo aplausos, ni te está pidiendo besos, ni te está pidiendo flores, ni te está pidiendo velas, ni te está pidiendo ninguna cosa. Solo quiere que le creas a su palabra y que le sigas sus pasos y que te hagas arrepentido y convertido, alcanzarás salvación y vida eterna. Dios te bendiga, amigo y amiga en Cristo Jesús. Amén.